Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de dos estrellas que han conquistado nuestros corazones y que al parecer, el destino tiene planes para ellos. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien y el título de hoy es Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, el esfuerzo que los unió. Prepárense para un viaje que nos llevará desde los inicios de su éxito hasta las últimas noticias, explorando esa química tan especial que hizo que el mundo se enamorara de ellos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ninguna de estas historias. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que todos estábamos esperando. ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? La pregunta resuena en las redes sociales, en los foros de fans, y nosotros, como siempre, vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que se rumorea. Para entender el juntos de nuevo, primero tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, hasta ese momento mágico en el que la televisión turca nos regaló una producción que se convirtió en un fenómeno global, Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Fue allí donde conocimos a Kandibit, interpretado magistralmente por Can Yaman, y a Sanem, con la carisma y dulzura que solo Demet Özdemir podía aportar. Desde el primer episodio, la química entre Can y Demet fue palpable. No era solo actuación, era una conexión que traspasaba la pantalla, y eso, queridos amigos, es oro puro para cualquier serie. Los fans se engancharon desde el principio, deseando ver cómo evolucionaba la historia de amor entre estos dos personajes tan dispares pero a la vez tan perfectos el uno para el otro. Kandibit, el fotógrafo trotamundos, un poco arisco al principio pero con un corazón de oro, y Sanem, la soñadora, la chica sencilla que aspira a tener su propia agencia de publicidad. Su relación, llena de idas y venidas, malentendidos, pero sobre todo de amor puro y apasionado, nos robó el aliento noche tras noche. Pero, ¿qué es lo que realmente unió a Can Yaman y Demet Özdemir en esa época, y quizás, por qué se sigue hablando de ellos juntos hoy en día? No se trata solo de la historia en pantalla. Detrás de las cámaras, el camino hacia ese éxito también fue un esfuerzo conjunto. Imaginen la presión de una serie que se filma día a día, con expectativas altísimas. Ambos actores, jóvenes y talentosos, estaban en un momento crucial de sus carreras. Erkenci Kuş no era solo una serie más, era la oportunidad de consolidarse, de alcanzar el estrellato internacional, algo que efectivamente consiguieron. El esfuerzo que los unió fue, en primer lugar, el profesionalismo y la dedicación que ambos pusieron en sus papeles. Estaban comprometidos con sus personajes, con la historia, y eso se notaba en cada escena. Se rumorea, y hay muchas anécdotas de fans y de personas involucradas en la producción, que la camaradería y el respeto mutuo en el set eran muy fuertes. Compartían largas horas de rodaje, escenarios a veces exigentes, y la necesidad de estar en la misma sintonía para poder transmitir esa magia en pantalla. Se apoyaban mutuamente, celebraban los éxitos de cada uno y, en definitiva, formaron un equipo increíble. Además de la química actoral, había una energía joven y vibrante que emanaba de ambos. Can Yaman con su porte y carisma arrollador, y Demet Özdemir, con su naturalidad y una sonrisa que ilumina cualquier lugar, eran la combinación perfecta para cautivar a un público masivo. Y vaya si lo lograron. La serie se vendió a decenas de países, convirtiéndose en un éxito internacional, y con ello, la fama de ambos se disparó a niveles estratosféricos. Ahora bien, volviendo a la pregunta del juntos de nuevo. En el mundo del espectáculo, las relaciones y las parejas a menudo son objeto de especulación. Después de Erkenci Kuş, Can y Demet siguieron caminos profesionales separados, pero la conexión que crearon en ese set, la huella que dejaron en el corazón de los fans, es imborrable. Y es precisamente esa huella la que alimenta los rumores y las esperanzas de verlos reunidos. ¿Hay proyectos futuros en el horizonte? La verdad es que hasta ahora, no hay confirmaciones oficiales de que vayan a protagonizar juntos una nueva serie o película. Sin embargo, el interés de las productoras y sobre todo de los fans es tan grande que no sería de extrañar que en algún momento se presente una oportunidad. La industria del entretenimiento a menudo busca capitalizar esos éxitos pasados, y una reunión de Can y Demet sería, sin duda, un evento mediático de proporciones épicas. Piensen en ello.
Si logran replicar la magia que crearon en Erkencicus, una nueva producción podría ser otro éxito mundial. El guión tendría que ser excepcional, la dirección acertada, pero con la base de su conexión y la legión de fans que los apoyan, las probabilidades estarían a su favor. Más allá de los rumores y la posibilidad de futuros proyectos, es importante recordar el esfuerzo que los unió. No fue solo suerte. Fue trabajo duro, dedicación, talento y una química que nació de la comprensión y el respeto mutuo en un entorno profesional exigente. Y esa es una lección valiosa para todos. Cuando dos personas talentosas colaboran con pasión y compromiso, los resultados pueden ser extraordinarios. La huella que dejaron en Erkencicus es un testimonio de eso. Sus personajes, Can y Sanem, se convirtieron en íconos del romance televisivo. Sus gestos, sus miradas, la forma en que se complementaban, todo era parte de un conjunto que funcionó a la perfección. Y esa perfección se construyó día a día, escena a escena, con el esfuerzo de dos actores que dieron lo mejor de sí mismos. Ahora, en cuanto a la vida personal de cada uno, ambos han seguido adelante con sus respectivas carreras y vidas. Pero el cariño y el aprecio que se tienen, a juzgar por las pocas interacciones públicas que han tenido desde entonces, parece que se mantiene. Y eso, de nuevo, es un reflejo de la buena relación profesional que construyeron. ¿Qué podemos esperar entonces? Por ahora, solo podemos seguir disfrutando de su trabajo individual, de las series y películas que nos regalan por separado. Pero no descartemos la posibilidad de que en el futuro, quizás impulsados por un guión irresistible o por la insistencia de sus seguidores, vuelvan a unir sus talentos. El público está pidiendo a gritos esa reunión, y en la industria del entretenimiento, la voz del público, cuando es tan masiva, suele ser escuchada. El esfuerzo que los unió en Erkencicus no fue solo un momento, fue un proceso. Fue la construcción de personajes, la comprensión de la historia, la improvisación, la risa en el set, las noches de rodaje y, sobre todo, la voluntad de hacer de esa historia algo especial. Y lo lograron. Crearon algo que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Por eso, cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir juntos de nuevo, no solo hablamos de un posible reencuentro profesional, sino también de la magia que ya crearon y que todos esperamos revivir. Su conexión en Erkencicus fue tan genuina, tan poderosa, que verlos juntos nuevamente sería como presenciar la magia suceder una vez más. El mundo está listo, los fans están listos, y solo queda esperar a que las estrellas y los proyectos se alineen. Así que, para resumir un poco, hemos recorrido juntos el camino de Can Yaman y de Method Demir desde el fenómeno de Erkencicus, destacando la increíble química actoral y el profesionalismo que los unió en ese proyecto. Hemos hablado de cómo su dedicación en el set fue clave para su éxito y cómo esa conexión ha dejado una huella imborrable en sus seguidores, alimentando el deseo de verlos juntos de nuevo en futuros proyectos, aunque por ahora no haya nada confirmado. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de estos dos grandes talentos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y de Method Demir trabajando juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.